Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos, todo el mundo aquí. Y vamos a iniciar otra sesión en vivo. El día de hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a hablar sobre el hombre, la masculinidad. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo está la masculinidad en estos momentos en la Tierra? ¿Y qué podemos hacer como humanos, como hombres, como mujeres, como seres humanos? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación que existe de un pique, un poco de enojo, problemas, separación entre ambos sexos? Vamos a hablar de los orígenes, los mecanismos y los posibles, algunas propuestas para mejorar estas cosas. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues aquí nos vamos a estar más o menos 1 hora y 20, 1 hora y media más o menos. Les agradezco a todos aquellos que se van conectando. Y bueno, esperando 2 o 3 minutos en los que se conecta más gente, paso a los avisos, anuncios parroquiales, que son básicamente dos. El más importante es, bueno, ahorita el 3 y 4 de septiembre voy a tener un taller de biodescodificación de la enfermedad. Un taller acerca de todos los programas subconscientes, familiares, herencias y las enfermedades físicas y mentales, desde la depresión, la diabetes, gastritis, cáncer, enfermedades autoinmunes. Vamos a revisar todos los orígenes mentales y subconscientes de esto, cómo se implantan, cómo es que crean las enfermedades en nuestro cuerpo y las posibilidades, cómo es que podemos eliminar y borrar todas estas cosas para crear salud a nosotros, a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Esto vamos a tenerlo el día 3 y 4 de septiembre y un mes después tendremos el penúltimo taller de alquimia de vida del año. El taller Alquimia de Vida es mi taller básico, el fundamental, donde revisamos cómo nos programamos los seres humanos, cómo es la conformación de nuestra mente, de nuestras conductas, las lesiones de nuestra infancia. Y una vez comprendiendo todo esto, hacemos muchísimo trabajo para sanar, mejorar, transformar todos estos programas. Esto será el 1 y 2 de octubre. Y bueno, pues eso en los anuncios. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. El tema de hoy es la masculinidad, ser hombre. Voy a iniciar presentando el problema como si fuera, ahora sí que un método científico. ¿Cómo está la masculinidad en nuestros países, en el planeta? ¿Cómo son los hombres en tu familia o en nuestras ciudades alrededor del mundo? Si observamos las noticias, tanto nacionales, yo vivo en México, si observamos todas las noticias de Latinoamérica, las noticias de Asia, de África, de Medio Oriente, vamos a encontrar un problema serio, donde el hombre se vuelve agresivo, asesino, golpeador, o simplemente abandona, no existe, a veces no está para los hijos. En Medio Oriente, en todos estos países musulmanes, las mujeres no se les permite hablar, se les apedrea, se les lastima,
las mujeres no tienen derechos. Ujú. ¿Y cómo me inscribo? Bueno, pues nada más me mandas un mensaje. Las mujeres no tienen derechos, son lastimadas. Y en países menos catastróficos, como es mi país, México, Latinoamérica, pues bueno, hay mucho crimen, mucho feminicidio, mucho tema con las niñas de parte de los hombres. Y por parte de las mujeres hay una gran respuesta. Definitivamente hay un movimiento mundial que tiene ya bastantes años yendo en contra, tratando las mismas mujeres de resolver, de transformar, de mejorar, pero las cosas tampoco se han dado muy bien. Entonces, también podemos encontrar en los mismos mensajes de mi muro mucho comentario doloroso acerca de los padres, acerca de los padres de los hijos de mis alumnos, mucho abandono, inconsciencia, eh, falta una crisis literal de masculinidad. Esa es la parte que el día de hoy vengo a exponer. ¿Por qué ocurre esto? Y sobre todo, después de entender por qué, ¿qué podemos hacer para resolver y cortar esto de raíz? Porque bueno, los encargados de resolver esto somos nosotros. En especial, aquellas mujeres que están casadas, que tienen una familia, o aquellas mujeres que tienen hijos y que los están educando. Porque mucho de estos problemas que existen de masculinidad son consecuencia del propio machismo de las madres con las cuales educan y programan a sus hijos. La mujer tiene, al ser la madre, al ser predominantemente la que educa, aunque esto, bueno, no debería de ser así, debería de ser un 50 y 50% cuando menos. La madre, aquí en mi país por lo menos, sigue siendo una figura que fomenta, transmite y programa el machismo. Muchas veces sin darse cuenta, de una manera inconsciente. Bueno, esto es lo que voy a tratar de exponer. ¿Cuál es la intención? La intención es fomentar un respeto entre hombres, mujeres, una unidad, una comprensión y que juntos, tanto hombres como mujeres, podamos trabajar en resolver este tipo de problemas desagradables. Bueno, entonces vamos a iniciar. El problema comienza literalmente hace 2000 años, un poco más. El problema del machismo empieza con las religiones, donde en Medio Oriente, en la zona que ahora es Israel, la ciudad de Jerusalén, se forman tres religiones. Ustedes saben que se pelean los musulmanes, los judíos y los católicos ese lugar, y hay espacios para las tres religiones. Los judíos fueron los primeros y ahí empieza todo el problema. El problema del machismo inicia cuando a un caballero se le ocurre la brillante idea de decir que Dios es hombre. Y que por lo tanto, como Dios es hombre y Dios creó primero al hombre, hay una historia, ¿no? Donde el hombre fue creado masculino primero, le da más importancia. Y donde la mujer fue creada como una... Bueno, esperen, escuchen bien todo el live si lo quieren escuchar. La mujer es creada de una costilla, de un sobrante, para que no se aburriera el hombre. Y este es
el cuento original. Y después la mujer resulta pecadora, resulta mala, corrompe al hombre y todos son expulsados. Y ahí empieza el relajo. En estas religiones, al adorar a un dios masculino, ¿ok? Se le da al hombre la importancia. 2500, 3000 años después de estas primeras historias, en estas religiones la mujer no tiene importancia fundamental. Los jefes, los rabinos, los sacerdotes, los obispos, los papas, todos son hombres. Y se considera a la fecha que el hombre es más importante que la mujer en la cuestión religiosa. ¿Ok? Si hubiera una igualdad, pues sería muy fácil observar que las mujeres pudieran oficiar misa, pudieran dar sacramentos, pudieran confesar, pudieran ser lideresas espirituales, pero esto no existe, al menos en estas tres religiones que son predominantes en Occidente. Este concepto creado en Medio Oriente, cuando se crea el cristianismo y pasa a toda Europa a través de pues todos los imperios que se crearon, pues se crea esta conciencia, la conciencia de que el hombre lleva la autoridad, la sabiduría, la conexión con Dios, y de que el hombre es más importante que la mujer. Y se crea una civilización en Europa predominantemente masculina, con todo lo que esto implica. Llegan a América. Las civilizaciones en América del Norte eran diferentes y tienen un desarrollo de la masculinidad muy interesante que voy a comentar. El desarrollo de la masculinidad en las sociedades primitivas, llamadas primitivas, que en realidad no lo son. Vamos a hablar de las sociedades Sioux, Lakotas, todo lo que es los nativos en Norteamérica y en muchas de las sociedades de Centroamérica, México. Se hacía de la siguiente manera, era completamente otra historia. Tanto en Asia, en la India, en China, en Japón, como en América, este concepto de Dios es hombre no existía como tal o no era tan popularizado. Entonces no había un concepto de preferencia de la naturaleza o cosas así. En un caso, en estas situaciones, a veces se veía a la mujer como más importante porque la mujer era la dadora de vida, era la que concibe, la que alimenta, la que pare a los niños, y se le daba también en Asia mayor importancia. ¿Cómo se desarrollaba la masculinidad en Norteamérica y en algunas comunidades de México? Bueno, de Centroamérica. Al rato retomo la llegada de los españoles. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los niños en las tribus, también esto ocurría en tribus del Amazonas, en algunas tribus de África. Los niños se les permitía crecer con sus madres hasta la llegada de la pubertad. Eran considerados niños. Pero una vez que el varón empezaba con los cambios hormonales, el niño era retirado de vivir con su madre y se le llevaba a vivir con los hombres, fundamentalmente con el grupo de ancianos. ¿Por qué los ancianos?
Los ancianos eran los encargados de educar a los niños, no la madre. Ni siquiera se les dejaba educar a los jóvenes, a los padres. No se les dejaba educarlos por una razón muy fundamental. Un hombre de 20 años, de 25, de 30 años, no tiene la experiencia de vida para educar a un hombre. No conocen la existencia, no conocen las relaciones, no es, y esto lo saben varios de los que tenemos más de 50 años, 60 años, hasta que uno está en una edad ya madura, es cuando entiende las cosas de la vida. Entonces, estos niños eran llevados a ser educados como hombres por los ancianos sabios. Los ancianos les explicaban a los niños de 12, 13 años, 11, lo que significaba ser hombre. Cuáles eran sus funciones, de qué manera se tenían que comportar, qué manera tenían que tratar a las mujeres y cuáles eran las responsabilidades sociales que llevaban los hombres en las tribus, que era fundamental en aquella época, porque los hombres en esas tribus eran los que defendían los pueblos, eran los que predominantemente traían la materia prima para comer, para vestir. Ya la mujer lo transformaba, lo modificaba, pero los que traían el trabajo pesado de traer los animales, traer la carne, traer cosas así, eran los hombres. ¿Ok? Entonces, en aquella época, a los niños se les enseñaba lo que era la energía masculina. Cómo es un varón que encarna el poder, la fuerza, el honor, la verdad, el amor, la protección, y se les enseñaban valores para que como varones supieran respetar tanto a la mujer como a los niños y poderse respetar entre ellos como guerreros, como agricultores o como curanderos, como jefes, como líderes. Las sociedades norteamericanas eran exageradamente sabias. Las mujeres, las niñas, pues eran educadas por las abuelas, no por las madres, directamente. Obviamente crecían con las madres, pero la educación primordialmente se hacía por las abuelas. Porque esas mujeres, claro, en aquella época pues una abuela era mayor de 50 años, ¿no? Pero tanto los abuelos como las abuelas eran los que educaban a los niños y les enseñaban los principios de la vida, los principios de las relaciones. Hay algunas tribus en Sudamérica, por allá en Venezuela, donde todavía por ahí hay ciertos rasgos de esto. En Brasil, por ahí hay algunas tribus donde se comparte este tipo aún de educación. Entonces yo te hago la primera pregunta, una reflexión. ¿Qué pasaría si la educación moral, espiritual, los valores, fuera dada no por los padres, sino por los abuelos sabios, por los abuelos estudiados, inteligentes, que tienen toda la experiencia? Vamos a suponer, imagínate un matrimonio de 70, 80 años, donde ambos estén vivos y que han llevado un matrimonio toda la vida, que han tenido hijos, que los han educado y que ahora tienen 75, 80 años.
¿cuánta sabiduría tendrían la abuela y el abuelo para educar en el aspecto que ya les dije? Las relaciones, las emociones y todas las cualidades luminosas que podemos tener tanto hombres como mujeres. Estas eran tribus inteligentes. Y yo te hago una pregunta también. ¿Qué pasa cuando una mujer y un hombre, que pueden ser muy respetables, muy buenos, muy honrados, de 20 años o de 21 años, empiezan a educar a un hijo? ¿Con qué experiencia de vida? Una persona de 18, 20, 25, 30 años, ¿con qué experiencia de vida pueden educar a un niño? No es mucha la experiencia que tenemos. Entonces, aquí está uno de los problemas de la educación. Muchas veces educamos sin tener la experiencia, sin tener los estudios y las bases fundamentales de cómo educar a un ser humano. Llámale hombre, mujer o como quieras. Cómo se educa, cómo se entrena para la vida a un ser humano. Estas tribus sí tenían la sabiduría. Entonces, a los hombres pieles rojas se les educaba con honor, con fuerza. Y había otra cosa muy interesante que tampoco existe ahora, que es que los mismos abuelos eran como los vigilantes de la conducta, era el consejo de abuelos de la tribu. Ellos eran el gobierno, ¿okay? Sí, estaba siempre el gran jefe, el consejo de ancianos que aconsejaba al jefe, pero los ancianos siempre estaban verificando que los hombres se comportaran con honor, con verdad, que no abandonaran, que no traicionaran. Y los castigos para los hombres que traicionaban a su mujer, escúchame bien, muchas veces se pagaban con la muerte. Como mínimo, si tú le faltabas el respeto, si tú golpeabas a la mujer o golpeabas a tus hijos, como mínimo te sacaban al centro de la aldea y te daban de latigazos. 20, 30 o 40 años, los años que tuvieras, había un consejo de honor donde no permitían que los hombres se comportaran de una manera destructiva. Se verificaba que todos los hombres de la tribu produjeran y contribuyeran a la sociedad. No había flojos. No había de que las mujeres se iban a trabajar y los mantenían porque tenían miedo, porque tenían depresión, porque tenían crisis, porque tenían adicciones. Las adicciones, eso también se hacía mucho en los aztecas. Los aztecas tenían una moral muy fuerte. Un hombre que era flojo, que no producía cuidado, no era bien visto. ¿Y qué pasa en esta sociedad en la que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando un hombre quiere ser flojo? Nada. ¿Qué pasa cuando un hombre decide: estoy deprimido y tengo crisis de ansiedad y no puedo trabajar y ahora necesito que tú me mantengas? Y se tiran al sillón y las mujeres
porque lo he visto muchísimas veces en terapia, las mujeres los mantienen. Y mantienen a los hijos de 20 años, de 30, de 40, y es más, hay madres que mantienen a hijos de 50 años. Ellas ya en una etapa muy avanzada de edad lo siguen manteniendo en esta sociedad. Eso ni soñarlo en aquellas tribus no era definitivamente una opción, porque había el entendimiento y la conciencia de cómo debemos funcionar como una sociedad, donde se reparten los roles en un matrimonio, hombre-mujer, ¿okay? Se reparten, se equilibran y se permite que cuando haya una unidad hombre-mujer, los dos se contribuyan y los dos se hagan crecer, que es realmente el objetivo fundamental de una relación de pareja, mal llamado matrimonio, mal llamado. Entonces, todo esto se verificaba y las reglas eran precisas. No puedes traicionar a tu pareja. No puedes abandonar. No puedes, abandonar un hijo. Eras expulsado si bien te iba de la tribu. Si te iba muy bien, te expulsaban allá al desierto solo. A ver quién te recogía, qué otra tribu. Pero generalmente no les iba nada bien. Porque había estos consejos de sabios. Estos consejos de sabios se reunían cada semana, cada luna llena, con su tabaco, a platicar los problemas de la tribu y quién se estaba portando mal. Y estas eran unas sociedades muy evolucionadas, de las más evolucionadas que han habido en la Tierra. Y yo le llamo evolución, no si tienes coche, o si tienes el iPhone, o si tienes la computadora, o si mandas una sonda a Marte. Esa es basura. Eso no es evolución. Eso es hacer algo de investigación y egoica y crear esas cosas que al humano, nosotros como sociedad, no nos sirven todas estas cosas. Emocionalmente, espiritual y moralmente, mis queridos amigos, vivimos en la edad de piedra. Ni siquiera en la época de los romanos había tanto desfiguro, tanto caos, tanta violencia y tanta catástrofe en el planeta. En ninguna tribu llamadas primitivas existe la barbarie, la crueldad y la maldad que estamos viviendo en este planeta Tierra. Somos un planeta de bárbaros. ¿Qué? Porque tenemos computadoras y aviones. El ser humano, en su tontería, en su estupidez, no es capaz de ver que vivimos como salvajes sin el menor grado de respeto. Deja tú por otros. No hay respeto del mismo ser humano a su cuerpo. No hay. En mi país, México, el 35% de los seres que viven aquí, vivimos 130 millones de personas, más o menos ponle 40 millones de personas, tienen obesidad extrema, o sea, bárbara. Somos el país número 1 en consumo de Coca-Cola y de refrescos embotellados en el planeta. Eso es una barbarie. ¿Y saben qué hace el gobierno? Lo permite.
Y no solo lo permite, fomenta que los seres humanos fumen, se alcoholicen, se destruyan a través de la dieta, del sedentarismo. Y eso, mis queridos amigos, eso es vivir peor que los cavernícolas, mucho peor. Estamos en un retraso de conciencia. Vamos 3000 años atrasados. A estas alturas, estamos en el 2022. ¿Hace cuántos años se crearon las grandes pirámides? Los egipcios eran otra civilización. Ahí era otra cosa. Ahí las que mandaban eran las mujeres. Se les veía como las dadoras de vida. Ahí las mujeres sí eran las emperatrices. Allá se les... cuidado que en Egipto le tocaras con un dedo a una mujer, era casi pena de muerte. Entonces, mis queridos amigos, estamos muy mal en la educación a los niños, en la supervisión a los hombres. Voy a hacer un poquito el tema de las mujeres a un lado por la naturaleza de esta plática, pero estamos muy mal, muy mal. Toda esa educación, todo ese honor, todos esos principios, el concepto de qué es el amor, cómo amar, cómo respetar, cómo sostener a una familia, cómo sostener la sociedad. Y la educación más básica que le podemos dar a un ser humano, más básica, más elemental, que es aprender a cuidar nuestros cuerpos físicos. No existe. Año 2022, planeta Tierra. Menos del 5% de los seres humanos en este planeta cuidan su cuerpo. Lo quieren y lo respetan. Y esta situación de aprender a cuidar el cuerpo no es una materia en ninguna escuela. No es. ¿Sí? Una materia a nadie, salvo algunos padres por ahí que cuidan su cuerpo, pues les enseñan, pero no es una materia. Año 2022, los varones en algunas ciudades, en Afganistán o en Irak, en Irán, apedrean a las mujeres porque se pintan las cejas, o porque se les ve un pedacito del tobillo, o se les ve un pedacito de la muñeca. Es más, en algunas sociedades musulmanas se considera como deber, año 2022, planeta Tierra, golpear con una vara a sus mujeres, y se les, ahorita, en programas de televisión, se les sugiere pegarle a las mujeres. Y no nos vayamos a Irak, vámonos a Chiapas, vámonos a Oaxaca, a Veracruz, al Estado de México, en los pueblos. Ahorita vamos a ver por qué los hombres no trabajan y por qué las mujeres mantienen a hombres que no quieren trabajar, que no quieren producir. Eso es una enfermedad. Ahorita estoy yendo para allá. Estoy explicando el por qué pasan estas cosas. Es una barbarie. Hombres que no producen dinero y que no contribuyen a la educación, al cuidado, a la protección, es una cosa que no podría ser concebible en una civilización pequeñamente avanzada. Pero repito, estamos peor
que la edad de piedra. Peor, mucho peor. Bueno, entonces vamos a continuar. Se fomentan estas religiones por todos lados. Las tres religiones creadas en Medio Oriente, machistas, pues dominan Rusia, toda Europa, África, Asia, y después vienen a América. Y todas estas sociedades sabias que respetaban al sol, que respetaban a los árboles. Imagínate una sociedad que consideraba a un árbol un ser viviente con personalidad y que respetaban a los árboles como respetaban a su hermano o a su padre. Así eran esas sociedades, respetaban el agua, honraban el agua, honraban el sol, honraban la lluvia, honraban la comida, honraban sus cuerpos. Esas sociedades eran infinitamente más avanzadas que lo que tenemos ahora. Pero llegan los españoles, los ingleses con pólvora, los franceses, los portugueses con pólvora y rifles. ¿Y qué hacen? Matan a todas las tribus. No quedó ni el 1% de esos seres. Extinguieron a todos en Estados Unidos. Ahorita los tienen encarcelados en reservas. En Argentina y en Chile devastaron, en Brasil devastaron todo. Y los únicos que medio no nos dejamos mucho es esta zona de Centroamérica, México hasta Colombia, y medio los peruanos, medio sobrevivimos como raza, como especie, pero sometidos. Aquí, a los bárbaros que traían religiones fundamentadas en la crueldad, en el castigo, en la culpa. Trajeron la Santa Inquisición a torturar. ¿Y qué pasaba si un azteca se negaba a recibir la comunión? ¿Qué pasaba? Te mataban, te torturaban. Esas son las religiones que trajeron aquí a América. Entonces, con esto traen el machismo profundo, la injusticia, la vergüenza. En cuestiones sexuales, las vergüenzas que conocemos ahorita, la inmoralidad, eso no existía. La sexualidad era algo bonito, era algo común y era algo que también se les enseñaba a los niños. Porque la sexualidad de un niño se fundamenta de los 4 a los 8 años. Los centros sexuales se desarrollan a los 4 años. Explotan y se empiezan a desarrollar aquí. Y como son educados, la sexualidad de los niños es cuando se va a expandir después en la adolescencia y en la edad adulta. Bueno, y así la educación del amor, del respeto, del honor, de la verdad, se perdió. Y todo se volcó, toda la dirección se volcó en adorar a seres de allá arriba y en odiar a nuestros semejantes, en destruir los árboles, contaminar los ríos, los mares, la atmósfera. No hay nada que no esté contaminado ahorita en la tierra. Y a nadie le interesa de forma real en algún gobierno hacer algo. Nadie está haciendo nada.
aunque saben que en unos 10, 15 años se puede acabar la humanidad. No les importa. Están peleando, están haciendo sus guerras, las guerras estas, la que está ahorita en Ucrania, peor que los cavernícolas. Las razones de esa guerra. Todo el mundo está sufriendo en el planeta por esa condenada guerra cochina fomentada por los Estados Unidos. Y nadie hace nada por esto. No hay respeto ya. Desde toda esta invasión de religiones, se perdió el sentido de la vida. Se perdió el sentido de las relaciones, del amor, de la verdad. Se adoran seres que se describen allá arriba, pero no se enseña a amar a los semejantes de verdad. Se hablan, pero no se enseña. Y dentro de todo esto, pues no se les enseña a los niños, no se les enseña a ser hombres. ¿Cómo es la educación de un niño en esta sociedad? Voy a hablar de la sociedad latinoamericana. Promedio. Pues niños, muchos no tienen padre, porque murió, porque se fue, porque todo el tiempo están trabajando por dinero, porque la sociedad está formada de una forma en que los hombres no tienen tiempo para estar con su familia porque están trabajando todo el día, o las mujeres no tienen tiempo para estar con sus hijos porque están trabajando, lo cual es absurdo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos una sociedad donde no exista tiempo para estar con los hijos? Si estar con los hijos es lo que forma la sociedad y es lo que forma los países y lo que forma la verdadera riqueza. Que los padres puedan estar con sus hijos para que los puedan educar con los principios morales y espirituales que nos permitan crear una sociedad feliz. Y que como humanos tenemos toda la capacidad, tenemos un hardware, aquí tenemos un computador que tiene la capacidad de crear paraísos y de crear vidas hermosas y maravillosas. Tenemos el potencial. Si el ser humano estuviera un poco más evolucionado, viviríamos en un absoluto paraíso porque tenemos la inteligencia, la fuerza, el poder y la tecnología para crear un mundo maravilloso. Pero esto a nadie le importa. Entonces, a los niños se les manda a la escuela. ¿Para qué? Para que no aprendan nada. No aprenden el amor. No aprenden el respeto. No aprenden el honor. No aprenden las relaciones. No aprenden a comunicarse. Vamos, ni siquiera aprenden a cuidar su cuerpo en la escuela. No aprenden a hablar, a expresar sus emociones, a entender lo que es la responsabilidad, a resolver problemas. Eso nos enseña. La educación absurda que se le da a los seres humanos en todos los países de este planeta está fundamentada en basura. Basura que son datos y datos y datos y Maximiliano tal y en el año de 1810 y la carabela no sé qué y el tal fulanito de tal escribió tal libro y datos y datos y datos. Y yo te voy a decir para qué sirven esos datos. Esto está hecho adrede y quiero que lo escuches. Como niños,
tenemos una capacidad cerebral limitada y una energía limitada para comprender cosas. Cuando tú a un niño, esto no lo digo yo, lee a Rudolf Steiner, el creador de la filosofía Waldorf, léelo. Para Steiner, enseñarle matemáticas y a leer a un niño de menos de 8 o 9 años era una abominación. Y te voy a explicar por qué. Porque en los primeros años de desarrollo, hasta los 8 años, que es donde se fundamenta, desde el nacimiento hasta los 8 años, se fundamenta la autoestima de un niño. Toda la capacidad cerebral debe ser utilizada para enseñarle al niño a ser feliz, a entender la vida, a amar y a relacionarse. ¿Así? ¿Y qué pasa? Cuando van a la escuela, ese hardware o ese disco duro donde deberían aprender el amor, la felicidad, la creatividad, el arte, la felicidad de estar vivos, se les mete matemáticas, se les mete gramática y se les mete historia, o sea, ¿qué le enseñas a un niño de 2 años? ¿Historia o biología? ¿Cómo para qué? Bueno, los sistemas educativos, entonces, llevas niños y empiezan a formatearles el hardware para que no puedan comprender la vida, para que no se desarrollen mental y emocionalmente. Y esto es adrede para que los niños no sepan vivir. Esa es la escuela. Te lo digo en serio. ¿Cuál era la escuela que proponía Steiner? Y que bueno, sí se hace en algunas escuelas de ese sistema. Bueno, pues se les enseña a lavar los platos, a hacer pan, a ordenar, a relacionarse, a conectarse con los cambios de la naturaleza, las fiestas de los cambios de estación, a relacionarse con la vida de otra manera. ¿Ok? Tienen ciertas reglas muy interesantes. Por ahí, dale una googleada a la filosofía Waldorf. Dentro de estas cosas, mis amados amigos, hace muchos años que a los varones niños no se les enseña a ser hombre. No se les enseña. ¿Qué haces con un niño? Lo mandas a la escuela. Y tienes que sacar 10, tienes que pasar. Oye, ¿pero qué aprendí? Nada. ¿Aprendiste a vivir? No, pero tengo 10. ¿Okay? ¿Aprendiste a crear? No, pero ya pasé biología. ¿Okay? ¿Sabes demostrar el amor? No, pero ya me sé las tablas de multiplicar. Y así es la primaria, la secundaria y la preparatoria, y muchas veces hasta el doctorado. A los mismos psiquiatras no se les enseña a amar directamente. A los mismos médicos, yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, no se les enseña a cuidar su cuerpo. A ver, ¿me puedes explicar cómo es posible que un doctor no cuide su cuerpo y se destruya a sí mismo? ¿Me puedes explicar cómo es esto? O sea, estamos 6 años en la Facultad de Medicina y todos los médicos están hipertensos, diabéticos, envejecidos, infartados.
llenos de adicciones. Digo, hablo por mis conocidos, ¿no? De mi generación y de los médicos que yo conozco. He trabajado mucho tiempo trabajé algún tiempo en el sistema de salud. ¿Cómo es posible que a un médico no se le exija primero tener su cuerpo saludable? ¿Cómo es posible? ¿No? El mismo médico que le vas a visitar por un cáncer, saliendo de la consulta, se pone a fumar. Pues ahí es el absurdo del ser humano. Entonces, los niños regularmente los niños no tienen una figura paterna. Puede ser que esté ahí el papá, pero muchas veces el padre no es la expresión de la masculinidad, ni del amor masculino, ni de la sabiduría masculina. Muchas veces el padre no está, o se va, o es violento, es agresivo, o es irresponsable, o no respeta a la mamá, o le pega a la mamá, o no trabaja. ¿Y el niño con qué ejemplo crece? ¿Viendo al papá cambiando la televisión todos los días, o simplemente no lo conoció y no lo ve? Y si el papá se va y el niño se queda con la mamá y con la abuela, ¿en dónde va a aprender a ser hombre? Dice, no, pues lo van a educar la mamá y la abuela. Discúlpame. La mamá y la abuela no pueden enseñar a un niño a ser hombre. Discúlpame. En primera, porque la educación a un niño se da en el 90% por el ejemplo y en el 10% por las cosas habladas, por las reglas y por la orientación verbal. Así. ¿Cómo la abuelita a ver, ¿en qué punto una abuelita le va a enseñar a un niño a ser hombre? ¿Dónde le enseña los principios? Y hay otra cuestión. Un niño que nunca sintió el amor de su padre, que nunca fue abrazado genuinamente, inclusive cuando el padre vivió con él, un niño que nunca se sintió amado y respetado por su padre, ¿qué tipo de hombre va a convertir? ¿En qué tipo de hombre se va a convertir si nunca recibió el amor de su padre? ¿Cómo va a amar ser hombre si nunca fue amado por un hombre? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo va a aprender a tener iniciativa, a crear, a sostener, a liderar, si nunca vio a su padre hacerlo? Y aquí viene el problema. La sociedad piensa que por tener unos testículos y pene, por tener cromosoma XY, te vas a comportar como un buen hombre. No se puede. Para ser un buen hombre, para ser un hombre productivo, genuino, se necesita educación. Y se necesita la presencia de un padre sabio.
se necesita la presencia de un hombre que sepa amar, de un hombre que sepa respetar a la mujer. ¿Cómo el respeto a la mujer se inculca a un niño por ahí entre los 4 y los 8 años? Si los niños entienden que hay que respetar a la madre y la respetan, y si tiene una hermanita y que hay que respetarla y la respetan, entre los 4 y los 8 años, ese niño va a respetar a las mujeres el resto de su vida. ¿Cómo va ese hombre a ese niño, pues, cómo va a aprender el respeto si nunca vio que su papá respetaba a su mamá? Si veía que el papá le golpeaba, le pegaba, le daba de cachetadas, si escuchaba todas las noches los gritos y el llanto de la mamá, y si el niño la veía todo el día deprimida y triste, ¿me puedes explicar cómo ese niño va a introyectar, a crear en su mente el concepto de las mujeres son valiosas y a las mujeres hay que respetarlas? ¿Cómo? Hay una frase que me encanta, que esto va mucho también para las mujeres que tienen solas a sus hijos. Si tú eres mamá y tienes tu hijo, tu hijo solamente te puede respetar, escucha bien, en la medida en la que tú te respetas. Porque tú le enseñas con tus ejemplos y con tu amor y tu responsabilidad cuánto vales, cuánto mereces y cuánto respeto requieres. Tú le enseñas a los 4 años. ¿Qué pasa si el niño no tiene papá? Y la mamá no se quiere. La mamá come mal, duerme mal, mete señores a la casa, se va de fiesta y los encierra, deja al niño solo y lo encierra en lo que ya llega borrachita. ¿Y qué pasa si la mamá, aparte de eso, le pega, le grita o lo va a dejar con la abuela? Y ahí sí hay muchas mamás que toman al niño y lo llevan al pueblo y le dicen, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, ahí se queda el niño, yo les mando dinero y la mamá lo abandona. ¿Me puedes explicar un niño que el papá se fue y la mamá lo abandona porque se fue a trabajar y lo deja con los abuelos? ¿Me puedes explicar qué va a aprender con respecto a las mujeres, a las relaciones, al amor, a la vida, a la responsabilidad? ¿Me puedes explicar cómo un niño que fue abandonado por ambos padres puede ser un buen padre? ¿Cómo un niño que fue abusado sexualmente por su abuelo va a poder amarse a sí mismo cuando sea grande y va a poder vivir libre de adicciones? Una de las... acabo de tener un taller de codependencia y adicciones. Uno de los problemas más fundamentales para que queramos destruirnos con alcohol o con flojera o con cigarro o con promiscuidad o con lo que sea, uno de los temas más profundos es que de niños no recibimos amor de nuestros padres. Las adicciones se crean en esa etapa de los 4 a los 8 años. Ya a los 8 años puedes ver cuando un niño va a ser adicto por su comportamiento, por su manera de existir, por su manera de hablar.
ya se sabe. A los 9 años ya el cerebro se sella con la autoestima que se le dejó al niño y ya después es nada más la germinación de la semilla que se le colocó al niño. Entonces por aquí me comentaron de un esposo que no le gusta trabajar, que hay muchos, por cierto, o que trabajan y pues apenas traen para los frijolitos o para pagar el teléfono. Pregúntale su infancia. Si tu esposo tiene adicciones, si es alcohólico, si es adicto a la comida, si es adicto a los videojuegos, si es pobre, si vive en un estado de mediocridad económica, de vida, pregúntale su infancia y vas a entender perfectamente bien que hasta sus 8 años lo que ocurrió lo convirtió en lo que es ahora. Hay lesiones espirituales, lesiones emocionales. Y si hay muchos millones de hombres, ahorita en mi país, ahorita hay hombres matando mujeres, en este momento hay hombres violando, en este momento hay mujeres desnudas bailando en un tubo y hay hombres borrachos aventándoles dinero y faltándoles el respeto y ellas permitiendo que les falten el respeto. Así es el respeto que se les tiene a las mujeres en muchos lugares, por acá. ¿Cómo vivieron esos hombres? ¿Qué les enseñó su mamá con su ejemplo? ¿Qué les inculcó de las mujeres? ¿Qué le inculcó del amor? ¿Qué le inculcó el padre? El que está endeudado. Te voy a platicar las características de los hombres que carecieron de amor paterno o materno. ¿Sí? Puede ser, hay dos posibilidades. ¿Sí? La destructiva de alta energía y la destructiva de baja energía. O son hombres enojados, prepotentes, machistas, golpeadores, que explotan a la mujer, que están enojados con la mujer y que son autodestructivos y destructivos para toda su familia. O la polaridad contraria. Las dos polaridades vienen de la misma raíz. El hombre miedoso. A los hombres miedosos, con baja energía sexual, les gusta casarse con mujeres mayores. ¿Por qué? Bueno, pues porque a los hombres que nunca maduraron les gusta tener mamá. O a veces de su misma altura, pero que se convierte en su madre. Y entonces ellos se sienten protegidos por estas mujeres y ellas toman el rol de mamás. Y después tienen hijos. Allá. Perdón, es que como que se estaba yendo. Y después terminan con los hijos. Este hombre se convierte en el hijo mayor y los hijos menores. Y es la mamá que está sola y tienen el hijo mayor y todos los demás. Esos hijos no tienen padre, porque el que donó el espermatozoide, pues no tiene masculinidad. No hay masculinidad. Hay allí pues, un señor ahí que lleva 3 pesos.
y es el señor que duerme con su mamita. Y obviamente estos hombres no tienen potencia sexual, pero les gusta pues dormirse con su chichi, agarrándole la mano, y se sienten contentos durmiendo con su mamá. Claro, estos caballeros afuera, pues como la mamá no les va a generar placer sexual, pues van a tener regularmente alguna mujer con la cual van a tener sexo afuera de ese matrimonio. Es la historia clásica. ¿Ok? Y luego, cuando la mamá lo cacha, pues se lo permite. Y entonces las mujeres se convierten en madres permisivas. Entonces les permiten sus adicciones, su flojera, les permiten que sean mediocres, que sean agresivos, que les pongan el cuerno, que no eduquen a sus hijos. Pero ¿por qué la mujer hace esto? Porque la mujer que le gusta ser mamá de un hombre le tiene miedo a los hombres. Regularmente porque papá fue agresivo, o era violento o machista. Entonces, cuando en la infancia las mujeres, ya después hablaremos de las damas, cuando una mujer tiene un papá destructivo o que abandona así, que deja un sabor de boca amargo de la infancia, entonces la mujer cree que eso es un hombre, y entonces para casarse buscan a los niños, y los niños les dan mucha certeza, les dan mucha seguridad, porque esos niños pues no les van a pegar, porque son seres dependientes. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer, pues para estar acompañada, pues los mantiene y les permite sus travesuras y sus mentiras y su mal comportamiento. Y son familias enfermas, ¿ok? Muy enfermas, y he visto casos súper extremos donde ya mujeres de 60 años mantienen al caballero que tiene 20 años tirado en el sofá, literal, no estoy exagerando. El hijo tiene 25 años y la mamá de 60 años también mantiene al hijo. ¿Ok? Y todos los hombres están acostados en el sofá jugando el PlayStation. Y la señora de 60, 65 años pidiendo préstamos y teniendo 2 trabajos para mantener a los flojos. ¿Y qué crees? Que cuando le digo a la señora que se vaya de la casa y que los deje solos, no se atreve, porque le da culpa. Y ahí te lo encargo. ¿Cómo está lastimada una mujer para tolerar a un niño, a un bebé que toma su chuponcito? Porque en la psique de una mujer que tiene una lesión subconsciente en la infancia, solo hay como 2 posibilidades: o es el hombre que me va a pegar y que me va a violar, o al hombre al que lo voy a mantener yo. Y son las únicas 2 posibilidades que existen cuando no se ha tomado una terapia adecuada, habiendo tenido una infancia en una familia disfuncional, donde el varón pues fue lastimado. Hay otro tipo de hombres que también, pobrecitos, cómo sufren, que son los hombres que crecen con el programa de que tienen que ser explotados por toda su vida. Ah, cómo sufren. Y son hombres que sí producen, les cuesta un poco de trabajo, pero sí producen, pero la esposa los explota
los maltrata. A veces los papás del Señor también los maltratan, los hijos lo explotan. Y este hombre, muy lastimado, estos son hombres que fueron así medios torturados por su padre, muy de familias perfeccionistas, a veces que tenían dinero, y entonces educan a los hijos en el entendimiento de que los hombres sirven para ser explotados y para ser abusados. Y también he visto casos de señores de verdad, 75, 80 años, y he visto muchos de estos en terapia, que mantienen a cuerpo de rey a la esposa, a los hijos adultos, a los hijos adictos y a los nietos. Y ahí está el Señor levantándose teniendo 2 turnos. Son hombres también que no tienen masculinidad, no tienen fuerza. Una de las características de la masculinidad bien aspectada, y es fundamental, es saber poner límites en el momento justo. Esto nos lo da la parte del padre, la parte masculina. La capacidad de decir no, de poner un alto, la capacidad de cortar una relación en el momento en el que se convierte en destructiva. Pero desgraciadamente esto solo lo introyectamos como humanos cuando tuvimos un papá justo. Cuando tuvimos un papá que sabe poner límites. Y esto es una de las grandes cosas que fallan en esta sociedad. Muchos padres no saben cómo poner límites amorosos. El límite violento, que es el del grito, el del maltrato, el de la humillación o el de la violencia física, no sirve para nada. Y el ser permisivos, sí, oye papá, tengo 14, 15 años, préstame el coche, sí, tiene 16 años y llega a las 4 de la mañana, ¿ok? Le pide dinero todo el tiempo y el papá le da y le da y le da. Está jugando con el PlayStation o el Xbox y juega 2 meses sin parar y nadie le dice nada. No hay límites. Y esos límites profundamente, claro, los puede poner la mamá, pero por la naturaleza de la energía masculina, cuando el padre sabe poner límites, los hijos crecen en alta autoestima y crecen con la capacidad de cuidarse y de protegerse. Cuando los padres no están, los hijos o las hijas no saben poner límites. Cuando el padre es violento, los hijos aprenden a crear violencia en su vida el resto de su existencia y crean relaciones similares. ¿Ok? Entonces, esta es la raíz de tanta catástrofe en el mundo. Es terrible lo que pasa en la política. Desde los más altos niveles hasta los más bajos niveles dices, ¿cómo es posible que estas personas que se supone que son los líderes se conduzcan de esa manera? Y dice, cuando se es mamá soltera, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando se es mamá soltera, el primer punto es preguntarse, ¿por qué soy mamá soltera? ¿Qué programa tengo en mi mente? ¿Qué aprendí de los hombres? ¿Qué aprendí? Regularmente, si es mamá soltera, probablemente no tuviste padre, o definitivamente tuviste un padre
no amoroso, o un abusador, no lo sé. Entonces, el primer tema es, ¿cuál es tu concepto de los hombres y por qué te has convertido en una mujer que eres incapaz de reconocer a un hombre responsable y que sepa amar? Vamos ahí. ¿Qué aprendiste de los hombres en tu infancia? ¿Cuáles son tus conceptos? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus imágenes? ¿Qué es un hombre? Y lo primero que tienes que hacer es sanar. Sanar las herencias de tu madre, las herencias de tus ancestros, de tu padre, sanar todo eso. Y sanar tú con respecto a los hombres, a toda la energía masculina. Esto se hace en terapia. Esto lo hago de manera muy profunda en mi taller Alquimia de Vida. El próximo es 1 y 2 de octubre. En 2 días hacemos ese trabajo de sanar nuestro subconsciente familiar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sanar tú. Quitarte todas las ideas, creencias, programas que hacen que estés sola, que te hayas buscado. Hay un problema. ¿Por qué te buscaste a un hombre que se fue? ¿Por qué te enamoraste de un hombre que se fue? La causa de eso está en tu sistema límbico, está en tus memorias infantiles. Y mientras no las encuentres y las liberes, vas a seguir estando sola. Y tengo pacientitas que me sorprenden, que tienen un hijo de uno, el segundo de otro, el tercero de otro, y ahora viven con el cuarto hijo y con el cuarto esposo, y este ya también les está siendo infiel. Y este año creo que he visto como a 2 en esa circunstancia. Entonces tienes que sanar. Tienes que sanar para aumentar tu autoestima. Y eventualmente, si tienes un hijo, ¿ok? Pues educarlo con amor y con alta autoestima. Y eventualmente, pues tendrás una pareja, pero debes sanar. Dice, ¿dónde puedo tomar unas terapias? Bueno, pues mándame un mensaje, te puedo dar una terapia por Zoom. Pero lo que les recomiendo, si de verdad quieren sanar de una, tomen mi taller Alquimia de Vida. Te lo recomiendo. Es más, pregúntale a cualquiera de los muchísimos alumnos que han tomado este taller. Tómalo. En 2 días hacemos una limpieza generalizada de todos estos temas. O me mandas un mensaje y pues nos vemos por Zoom. También tengo mi página de talleres en línea, alquimiadevida.org. Mira, está el buen Armando, ¿ok? Entonces, ¿cómo se sana esto? Mujeres que me están viendo, es necesario encontrar qué absorbiste cuando eras niña de los hombres y de las mujeres. Encontrar todos los programas destructivos y dolorosos, sacarlos y crear unos nuevos programas donde te conviertas en una mujer que es feliz, que vive en paz. Y bueno, ¿ok? Ya tú le vas a enseñar a tu hijo con tu ejemplo lo que es el amor, lo que es el respeto, ¿ok? Así se sana. Terapia que llegue al subconsciente. También se puede hacer constelaciones, ¿ok? Algunas terapias chamánicas por ahí, los temazcales y estas cosas. Pero bueno, conmigo consultas o mis talleres. Bueno, después, ¿qué hacer? Nosotros los hombres, hay pocos hombres creo ahorita conectados, pero aquí hay uno ya. Como hombres
tenemos que sanar, que fue un proceso que yo tuve que hacer. Yo llegué a mis 27 años súper destruido. Por situaciones de la vida, yo no crecí con mi padre. ¿Sí? No tuve mucha energía masculina a mi alrededor y de verdad, todo lo que fue desde los 16 hasta los 27 años, pues de verdad fue una catástrofe. Ok, me destruía mucho, me lastimé mucho y estaba muy desconectado del amor. Yo. Ok, está mi querido Juanito, aquí está. No puedo tomar este taller, mándame un mensaje por Messenger, ok, y o por ahí está mi WhatsApp en todas mis publicaciones, me mandas un WhatsApp y ya hacemos la cita. Abrazo, Juanito. Entonces, a los 27 años que entró a terapia, okay, en el 1997 empiezo mi terapia, empiezo estos rollos, okay. Ya estaba yo terminando mi primera especialidad como cirujano general. Ahí está Manuelito, bueno, Manuelito, ahí estamos haciendo una chamba. Entonces, Enrique, ahí está, mira, ya nos están recomendando todos los caballeros. Gracias. Entonces, empecé a sanar. A mis 27, 28, 29, 30 años empecé a quitarme toda esta basura, todas mis creencias de lo que significaba ser hombre, de lo que significaba la pareja, de lo que significaba el sexo, de lo que significaba la mujer. Y fue ir a mis 52 años que tengo ahora. Yo estoy cumpliendo 25 años de tomar terapia, porque sigo tomando terapia. Ha sido ir limpiando y sustituyendo, limpiando y sustituyendo, y avanzando y avanzando y avanzando constantemente, sanando, limpiando todos los hombres que nos separan. Ya regresamos. Ok. Entonces, empezar a entender, hay que estudiar qué es un hombre. Esta es la primera parte. Voy a continuar. La siguiente semana voy a continuar con... Ok. ¿Qué es un hombre? ¿Cuáles son las características fundamentales de ser un caballero? ¿Cuáles son las cualidades intrínsecas de la energía masculina dentro de un cuerpo masculino que pueden crear amor y felicidad en una sociedad? ¿Cuáles son los roles espirituales como hermano, como hijo, como amigo, como maestro, como profesionista? ¿Cuáles son los roles de un caballero? Y no me estoy yendo por temas morales o religiosos. Me estoy yendo por temas de vida, de existencia, de divinidad. Y dentro de la energía masculina hay mucha divinidad. Pero por el sistema terrestre está bloqueado. Y lo bloquean adrede a través de sus películas, de Hollywood y de todos los sistemas políticos. Y fundamentalmente a través de las religiones y las escuelas, los kinders, las primarias, todas estas cosas. Bueno, pues queda muchísima tinta en el tintero para continuar hablando de masculinidad y relaciones. Para los que viven fuera de México, tengo mis talleres en línea. Tengo un taller Alquimia de Vida en línea, alquimiadevida.org, pueden buscarlo. Se los súper recomiendo. Son 24 horas de clase, hablando de todos los temas de cómo es un ser humano, cómo funciona la mente, cómo nos relacionamos. Ahí está, disponible. Les recomiendo suscribirse a mi canal de YouTube. Tengo más de 150 horas de clase totalmente gratuitas. Tengo organizado todo por playlist. Ok, pueden ir ahorita y les invito a que se suscriban, por favor, a mi canal de Facebook.
Y ahora ando con mis TikToks que me está gustando. Me resistí muchos años, pero la sociedad lo exige. Entonces ahorita estoy estrenando mi super canal de TikTok y me estoy dando unas divertidas buenísimas. El reto de mandar mensajes en un minuto está bien interesante. Suscríbanse, síganme por ahí. Están bonitas. Bueno, pues mucha bendición. Les mando mucho abrazo. Espero que esta plática pues haya contribuido de alguna manera a sus familias, a su cuerpo, a su mente, que haya ayudado a reflexionar un poco en esta responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres de enderezar esta nave que ya se está hundiendo, que se llama el planeta Tierra. Les mando un gran abrazo con mucha fuerza masculina, con mucho amor masculino de este corazón que está aquí, y muchos deseos, mucho rezo porque puedan estar felices, porque podamos estar felices, porque podamos encontrar nuestro verdadero camino. Nos vemos la siguiente semana. Abrazos a todos.